Muchas personas tienen ahora la costumbre de usar mucho el término teletrabajo y se me ha vuelto como muy común escuchar a compañeros, a personas que tienen empresas y todos hablan del teletrabajo como algo muy común y no se dan cuenta que el teletrabajo es una actividad muy diferente a lo que es el home office, trabajo en casa o trabajo remoto, y que jurídicamente tiene unas implicaciones importantes que no deberían confundir. Por eso el día de hoy tengo un invitado muy especial, que es el señor Jorge Hidalgo, que es un experto en el tema. Jorge, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Pedro Alexander, muchas gracias por la invitación, saludos a todos los oyentes, pues con muchos ánimos de solventar dudas, que es lo primordial. Claro que sí, muchas gracias. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre usted y sobre cuál es su experiencia? Bueno, mi nombre es Jorge Andrés Hidalgo Díaz, yo soy abogado titulado en la Universidad Santiago de Cali, soy magíster en Derecho Privado y soy magíster en Derecho Médico, candidato a doctor de la Universidad de Buenos Aires y profesor universitario de la Universidad Santiago de Cali también, más en la seccional de Palmira. Tengo una empresa de asesorías que se llama Asesorías Integrales para pues, que se le ofrezca en derecho y términos tributarios, de manejo de recursos, e inclusive asesorías académicas también. Tenemos ese servicio. Pues he asesorado en mi experiencia laboral a varias empresas frente al tema de lo que hoy en día llaman teletrabajo erróneamente, que puede ser también tomado como un trabajo remoto o como un home office, que habías dicho tú. Y pues yo creo que sería como todo. Soy oficial del ejército en el grado de subteniente, soy oficial del ejército en la reserva y tengo unas labores específicas con la fuerza. ¿Eso qué te puedo decir de mí? No, pues encantado. Imagínense ustedes, pues definitivamente lo que él nos diga, eso es. No se inventen más cosas, no se dejen llevar por otras ideas. Lo que él nos diga definitivamente es lo más adecuado. Jorge, ya entrando en tema, yo le hago una pregunta. ¿Qué es el teletrabajo jurídicamente? Basándonos en la ley, ¿qué especifica el teletrabajo como tal? Bueno, antes de empezar a decir términos, quiero aclarar a los oyentes y a ti particularmente que la dinámica del ejercicio no es tanto describir o leer la ley, sino ponerlo en palabras que el oyente, cualquiera que sea, tenga la capacidad de interpretar de una manera muy sencilla. Claro que sí. Pero toca nombrar la ley. La 1221 del 2008 fue la que incorporó en Colombia todo lo que tiene que ver con teletrabajo, porque pues el 2008 es un año muy amplio para nosotros, se ha tratado de libre comercio, se crea la sociedad por acciones simplificadas, que es la nueva sociedad, que toda la sociedad en Colombia del 2008 para acá son SAT. Y se implica también la parte del teletrabajo, donde se dice que es una forma específica de organización laboral, donde uno lo que hace es utilizar las tecnologías de información y comunicación, o TIC, como lo llaman, para que el trabajador y la empresa puedan contactarse sin necesidad de la presencia física del trabajador. Por eso el trabajador, cuando habla de teletrabajo, tiene una autonomía, o sea que él, digamos, él mismo determina el lugar de su trabajo. Ese mismo lugar puede ser un lugar móvil, donde pues, se le permite estar en donde él disponga, ¿sí? Y él tendrá que suplementar 2 o 3 días en su casa o en su oficina, dependiendo de lo que pacte frente al contrato con el empleador. Eso es teletrabajo, grosso modo, Alejandro. Sí, perfecto. Bueno, y yo sé que hay unos requisitos que están en el artículo 39 del Código Sustantivo. ¿Usted de pronto nos puede nombrar como los más particulares que lo diferencian de otro tipo de modelo laboral? Sí, claro, cómo no. Artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo. Ya que tú me nombras la ley, para el oyente que no sabe lo que es el Código Sustantivo del Trabajo, resumamos, el Código Sustantivo del Trabajo es toda la incorporación laboral entre el trabajador y el empleador en Colombia. Son como las reglas del juego general frente a la dinámica del trabajo. El contrato de trabajo como tal, que es la definición del artículo 39, nos dice a nosotros, muy grosso modo, en dónde se va a trabajar, quién va a prestar personalmente el servicio, dónde va a domiciliarse, cuándo se va a celebrar el contrato, cómo se va a prestar el servicio,
para qué o cuál es la naturaleza del trabajo, cómo va a ser la remuneración, la cuantía, la cantidad o la frecuencia, la forma y los periodos de pago frente al contrato de trabajo, que es la misma frecuencia como tal, cómo se estima el valor, de dónde sale lo que se le paga como remuneración al trabajador y qué otros, digamos, complementos, suministros o extras tiene que pagar el empleador al trabajador para su trabajo y por último, cuánto va a durar, cómo se termina. Eso es el contrato de trabajo en términos generales y presenciales en Colombia. Okay. Frente al teletrabajo, la situación es parecida con unas diferencias notorias. ¿Cuáles son las notorias frente al teletrabajo? Como el teletrabajo dispone de una autonomía, entonces no va a ser el empleador quien determine cómo o dónde va a trabajar el teletrabajador, ¿ya? Como es móvil, el teletrabajador, a diferencia del trabajador, no va a pernoctar en el mismo sitio de prestación personal del servicio que ha contratado, sino que va a poder, entre una y otra parte, según parte, moverse, ¿ya? Y frente a los suplementos, pues, el teletrabajo, en términos generales, desde la práctica, tendrá que concurrir a una oficina que puede ser propia o puede ser designada por el empleador, más el trabajador regular, y tiene la obligación de prestar personalmente el servicio donde el empleador le indique. Esas son como las diferencias entre el trabajador y el trabajador en términos generales. Sí, sí, porque sucede que yo sé que de igual manera hay muchas personas que tenían su trabajo habitual y por la pandemia, pues muchas personas han sido reubicadas en sus casas y les han dado unas herramientas de trabajo, algunas básicas, otras son un poco más estructuradas o más reglamentarias, y allí es donde yo digo, el día de mañana, digamos, a mí me enviaron a mi casa y yo estoy haciendo, no le coloquemos nombre todavía, puede ser teletrabajo o trabajo remoto, y resulta que a la empresa le funcionó y le quedó gustando ese modelo, ve que no hay necesidad de que el empleado esté en el lugar de la empresa, pues en el sitio, sino que desde allá pueda hacer sus labores. Si el empleador decide cambiar el contrato, lo puede hacer de manera unilateral o tiene que ser bilateralmente, o sea, ponerse de acuerdo para la gente que no sabe, ponerse de acuerdo con el empleado para hacer ese cambio en el contrato. Bueno, perfecto. El derecho es uno solo. En Colombia y en el mundo es uno solo. Como el derecho es uno solo, entonces voy a salir del derecho laboral para incorporarme al derecho civil, que es una rama base, o es el tronco de mi maestría en derecho privado, en derecho civil. El artículo 1602 hasta el día de hoy, Código Civil, nos dice, en resumidas cuentas, que el contrato es ley para las partes. ¿Qué significa eso? Que lo que las partes pacten dentro de un contrato, cualquiera sea su índole, nos va a implicar que las partes respeten y se obliguen como carácter de ley frente a lo que han pactado. A no ser que también lo dice el mismo artículo 1602, que se genere una causa ilícita o un objeto ilícito. Teniendo en cuenta, pues, que la causa ilícita es que con el comportamiento de la ejecución del contrato se genere una ilegalidad, o en el caso del objeto ilícito, que con el contrato como tal, sobre lo que va a versar, sobre lo que se va a prestar personalmente el servicio para el caso del derecho laboral, es una ilegalidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, el empleador no puede exigirle al trabajador de manera unilateral, ¿sí?, un cambio en el contrato. El empleador no puede imponer al trabajador y cambio de las condiciones del contrato. Lo que sí podrán hacer entre trabajador y empleador es pactar de mutuo acuerdo las modificaciones como tal. El artículo 50 correcto del Código Sustantivo de Trabajo nos habla de la revisión del contrato de trabajo. Exactamente. Y ahorita tenemos una situación de las que contempla el artículo 50 que son imprevisibles y que generan graves alteraciones a la normalidad económica, creo que es el artículo, sí, a la regularidad económica. Sí, o sea, esto ha sido desastroso económicamente en el mundo. Pero esa revisión nos obliga a
el procedimiento del mutuo acuerdo entre empleador y trabajador para poder pactar esa situación, para poderla pactar, cómo la cambiamos del mutuo acuerdo. Eso han hecho muchas empresas. Han pactado con sus trabajadores vacaciones adelantadas, licencias no remuneradas, suspensiones del contrato de trabajo y así. Exactamente, en ese caso lo que habría que hacer sería un otro sí, digamos, pero dándole cumplimiento al artículo 39, ¿no? Supongo. El asunto con el otro sí es que depende mucho, el otro sí depende mucho de lo que pacten como tal, porque hay ciertas normas que son de carácter imperativo. Repito, imperativo. La norma de carácter imperativo significa que es así y no implica sobre ella, no afecta sobre ella disposición entre las partes en contrario. Dicho en cristiano, si yo pacto algo que va en contra de la norma de carácter imperativo, la norma de carácter imperativo me tumba lo que haya pactado, no importa. Así el contrato se lee entre las partes. Al ser de carácter imperativo, lo que yo pacte determina en una causa ilícita, como les había dicho anteriormente a los señores oyentes y a Pedro Alexander, y esa causa ilícita, pues lógicamente declara nulo eso que se pactó, ¿ya? Entonces yo no puedo pactar, ¿sí? En un otro sí, la renuncia a mis derechos laborales que tenía yo cuando estaba empleado regularmente, como son cesantías, primas, ¿sí? Pago de los intereses de las cesantías y las vacaciones. Porque al ser derechos irrenunciables, porque las normas que los establecen son de carácter imperativo, así se pacta en contrario, no puede versar dicho pacto frente a la realidad del contrato, porque son de carácter imperativo las normas y no se permite pactar sobre ellas. Está perfecto. Entonces mucho cuidado, mucha atención a esa parte que fue muy importante, espero que la tengan muy presente. Y quisiera también comentar algo, el cambio que hemos visto, de que estamos en oficina y luego pasamos a casa, también he escuchado a muchas personas que se han dado golpes de pecho porque el subsidio de transporte ya no se los están pagando. Entonces yo quisiera que nos aclarara un poco por qué el subsidio de transporte al ya trabajar desde casa no es obligación del empleador cancelarlo. Bueno, eso es parcialmente falso. Voy a contarle por qué. Resulta que dentro de los miles de decretos de ley que salieron en la emergencia, en principio no se dijo nada sobre, o un silencio sobre el subsidio de transporte, ¿sí?, del que trata el decreto 1258 del año 1959. Entonces le decía que como no se cumplía el requisito de los 200 metros de distancia y bla, 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 porque eso es un formalismo, no se pagaba el subsidio de transporte. Sin embargo, a mediados de mayo, el gobierno nacional sacó un decreto que ahorita no lo tengo en tintero, porque la verdad me cuesta trabajo recordar números. No, es que han sido muchos los cambios que han hecho. Pero dentro de uno de esos decretos establece que no se puede suspender el pago del auxilio de transporte, sino que ese auxilio de transporte muta y se vuelve un auxilio de conectividad. ¿Por qué? Porque las personas que trabajaban en oficina de un salario mínimo, trabajaban por lo menos, yo vivo en Palmira, yo vivo a la vuelta de mi trabajo, yo puedo ir caminando a mi trabajo y pues soy tan vago que a veces me voy en moto, me voy en carro, pero eso es otra cosa. La situación es real y es que en ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, ¿sí?, ciudades muy grandes, las personas lógicamente se tienen que desplazar y necesitan de su auxilio de transporte y regresar a sus casas a almorzar es imposible. Entonces, pues lógicamente necesitan del auxilio de transporte. Pero esas personas, muchas, no hacen pagos de internet básico en su casa porque todo lo que necesitan del internet lo tienen en la oficina. Muchas también estudian al mismo tiempo. Se dirigen de sus empleos a su oficina, perdón, de sus empleos a su universidad o de su oficina a su universidad y pues lógicamente no necesitan de conectividad en internet. Al cambiar la dinámica laboral, estas personas pues lógicamente no van a viajar, van a tener que sacar de sus rubros para pagar conectividad, ¿sí?,
y no les van a pagar el auxilio de transporte. Entonces hay una diferencia, hay un desfase. No sé si me hago entender, pero Sí, ¿me hago entender? Claro que sí. Pero entonces, Sí. Según eso, se supone que no deberían haberlo quitado como lo hicieron muchas empresas. No, es que de hecho eso no se puede quitar. Porque sí conozco No se casos puede donde quitar tienen porque más. ya el gobierno nacional se manifestó sobre eso. Y eso está claro, o sea, eso no se negocia. Se cambia por el auxilio de conectividad. Y eso debe quedar en alguna parte del contrato, el empleador debe hacer firmar al empleado un compromiso de ese cambio, o eso simplemente ya está quedado de hecho. No hay necesidad. Ya el gobierno nacional ordenó que se siga pagando el auxilio de transporte como se venía pagando. Es una orden del gobierno nacional. O sea, el Ejecutivo, en uso de las facultades extraordinarias que le ha dado este estado de emergencia, pues lógicamente tiene la potestad de tomar esas determinaciones. Entonces lo que se hace es dejar de pagar el auxilio de transporte para el trabajador que está haciendo trabajo remoto desde el hogar, sí, seguírselo pagando, pero ya no se va a llamar auxilio de transporte, sino auxilio de conectividad. Perfecto. Muchas gracias por esa aclaración, es muy importante. Ojalá nos estén escuchando quienes hayan de pronto caído en el error o vayan a pensar en hacerlo para que lo evitemos. Y hablando de esas condiciones, usted me decía, cuando hablaba de cómo la persona se desplazaba, cuando me decía lo de la alimentación, lo del internet, entonces yo hago una pregunta. En el teletrabajo, el empleador, según tengo entendido, está en la obligación de darle todas las herramientas. Cuando digo todas, es todas, inclusive el tema de salud ocupacional, la postura, que tener un espacio adecuado, el teclado, la silla, para que realmente sea llamado teletrabajo. Sí, pero más que la silla, o sea, eso también es pactado, porque es que el problema, y eso hay que hablarlo también, de las situaciones de emergencia, es que las situaciones de emergencia no discriminan personas. Y eso de alguna manera es también lo bonito de las situaciones de emergencia, porque sacan lo mejor y lo peor de las personas. Esta situación nos implica a nosotros ser solidarios, y ser solidarios sí o sí es estar dispuesto a negociar o a perder, o sea, a negociar lanzar las necesidades de cada quien. Sí. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Entonces, eso lo negocian las partes, lo negocia el empleador y el trabajador como tal. Pero sí tiene que darle las necesarias para poder ejecutar la labor. Llámese internet, llámese, digamos, el gasto energético, de alguna manera devolvérselo, que digo yo, ¿no? Todo lo que él gaste en su casa para poder desempeñar las labores de la empresa. Imagino que la empresa está en la obligación de remunerarle o reintegrarle ese gasto, ¿no? Sí, claro. Es que como te digo, es la necesidad para poder cumplir con la labor. Esa es la situación. Eso es lo que nos implica a nosotros. Como empresa, digamos, no es una empresa que necesita que su trabajador le cumpla con la labor que le está encomendando. Para eso lo contrata. Sí, correcto. Para eso lo contrata. Pero para que el trabajador pueda cumplir con eso requiere unas herramientas básicas para su cumplimiento. Entonces, por ejemplo, si yo necesito un asistente de gerencia, y el asistente de gerencia necesita contestar llamadas, necesita comunicarse con gente, pues va a necesitar un plan de celular. Sí. Va a necesitar un celular. Todos en Colombia tenemos un celular, pero no todos en Colombia tenemos un plan de celular. Es donde el empleador entra a suplir. ¿Qué necesita? Necesita que le difieran las llamadas que recibe de la oficina a su celular personal. Eso tiene que proveerlo el empleador. Pero ¿qué pasa? También está el hecho de que, si bien es cierto, en la empresa hay sillas ergonómicas donde él puede estar sentado y toda su jornada laboral y todas las situaciones de salud ocupacional, es complicado sobre todo la mediana y pequeña empresa, trasladar eso al hogar del empleado.
Entonces se pueden hacer concesiones. Eso sería como el punto intermedio. Por eso te manifestaba que en las situaciones de emergencia se necesita ser solidario, y pues parte de ser solidario implica poder perder o renunciar a algunas cosas. Pero son pactos, todos son pactos. Bueno, y cuando habla de esos pactos, yo ya pasando al trabajo remoto, porque es que prácticamente estamos hablando, ya tocando el tema, porque es que el trabajo remoto es como, lo tomo yo como ese pacto, unos acuerdos entre empleador y empleado, donde los dos están de acuerdo en qué condiciones van a trabajar, y no está, digamos, en la obligación que le competiría en el caso de ser un teletrabajo, que sí está como más reglamentado y tiene unas condiciones más fuertes. Entonces eso es lo que yo quisiera saber. El teletrabajo es una característica, o sea, es un tipo organizacional de trabajo como tal. ¿Me hago entender? Sí, claro. O sea, no es la respuesta a la pandemia, no, es una estructura muy aparte. Es una estructura muy aparte. Entonces esa estructura como tal, que está descrita en la 1221 del 2008, nos lleva a nosotros a entender una dinámica de trabajo donde el empleado es autónomo, tiene movilidad y tiene unos suplementos frente a la presencialidad. Pero allí la presencialidad no es obligatoria, la prestación personal del servicio funciona de manera diferente, porque no implica la presencia permanente del trabajador dentro de su lugar de trabajo, que lo asigna el empleador. Claro, entonces yo lo que quiero aquí con esta explicación es que la gente entienda que prácticamente lo que han hecho las empresas es migrar al trabajo remoto y no al teletrabajo en la gran mayoría, y la gran mayoría de las personas están haciendo un trabajo desde casa que no implica darle el nombre de teletrabajo, que tiene otras implicaciones muy diferentes. Bueno, yo te voy a dar un ejemplo práctico, real, con el respeto que merecen todas las instituciones. Pero hablo de mi universidad, de donde soy egresado, de donde soy profesor, de donde soy especialista, soy magíster también en esa universidad, que es la Universidad Santiago de Cali, orgullosamente santiaguino, una universidad que me permitió estudiar con becas. Eso no lo hace en ninguna otra universidad, por lo menos en la región. Resulta que la universidad, en reunión, nos comunicó a nosotros los docentes que vamos a trabajar de manera remota, que no es teletrabajo, que no es un programa virtual, sino es de hacer de manera remota. Entonces, Jorge Andrés Hidalgo Díaz, o sea, yo, que tengo clases de lunes a sábado en la universidad, dispuesta a unos horarios que la universidad me indica, voy a prestar mi servicio personal en esos horarios que la universidad me está indicando, para que los estudiantes puedan conectarse en sus casas y a través de sus propios computadores, de sus propias conexiones, y yo a través de la mía, para efectos de eso. Lógicamente, a mí no me pagan subsidio de transporte porque yo tengo ingresos superiores a los 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes por mi labor como profesor universitario. Pero eso no sería teletrabajo, eso sería un trabajo remoto. Caso sería distinto como funciono con una empresa también muy buena, Serviautos del Valle, que es mi cliente, y con ellos sí hago teletrabajo porque ellos me envían a mí ciertas situaciones, ciertas consultas laborales y mercantiles, y yo las soluciono. Les digo, denme hasta las 6 de la tarde, denme hasta las 9 de la noche, denme hasta tal cosa. Entonces, cuando yo les indico a ellos eso, cuando yo a ellos les indico eso, ellos ya saben que eso va a ser el tiempo. Esa autonomía la manejo yo, y esa autonomía que me la da la capacidad del teletrabajo. ¿Sí? Esa es la situación, esa es la diferencia. Ya, perfecto, no, pues más claro, ya creo que no puede ser. Para las personas que nos están escuchando, por favor, ya tienen un concepto realmente valedero y que lo pueden aplicar y comentar a las personas que de pronto equivocadamente están tomando esa figura. E inclusive, no puedo nombrar, pero sí he tenido la oportunidad de ver inclusive empresas que han hecho firmar, es un documento de una hojita donde pactan el cambio del trabajo desde casa y lo nombran como teletrabajo. Entonces eso es un poquito, eso es delicado, hacer eso. Lo que pasa es que cuando yo firmo,
yo estoy acordando. ¿Y te acuerdas que yo te había dicho que el artículo 1600 del Código Civil decía que el contrato era ley para las partes? Sí. Entonces, como yo me vinculo al contrato a través de mi firma, a través de mi aceptación, cuando yo firmo otro sí estoy aceptando lo que me están diciendo. Entonces después no puedo decir que no acepté, porque para eso se supone que todos tenemos capacidad de lectura. Caso distinto sería que hay una presión y todo eso, pero la presión, la única forma de saberla es denunciándola. Solamente el empleado solamente puede hablar de presión y no firma. Dice, no, es que no voy a firmar porque me están presionando. O firma y coloca en el pie del documento firme bajo presión para no perder mi empleo. Que esa es una otra alternativa que me han llegado de mis clientes acá solicitando. ¿Qué le he hecho yo a las empresas en estos días? Es inevitable el recorte de personal. Esto es difícil, es muy doloroso, es muy tremendo, pero es inevitable. Y es inevitable porque es que obedecemos a situaciones económicas. Es muy lindo que todos tengamos derechos. Yo soy abogado y creo en la justicia, pero es complicado garantizar esos derechos de alguna manera cuando no hay recursos para hacerlo. Y las intenciones van hasta donde me alcance el recurso. Y eso es complicado. ¿Qué he hecho yo con las empresas? Yo les he dicho, miren los empleados más recientes y paguen lo necesario para despedirlos, pero evítense eso, que han hecho cosas grandes de Cali, entre esas, pues, unas muy conocidas, no puedo nombrarlas porque son situaciones de ética, pero han mandado a vacaciones anticipadas, y hay trabajadores que tienen vacaciones anticipadas cumplidas del año 2022. O sea que esta gente va a estar, sí, es en serio, esta gente va a estar sin vacaciones y siguen su empleo hasta el año 2023. Y lo chistoso es que si estas personas son despedidas antes, ¿cómo va a hacer la empresa para deducir lo que ya pagó? Entonces, de esta manera hay una pérdida. Yo creo que la mejor alternativa, tanto para empresas como empleados, en este momento, para empleador y trabajador, es ponerse de acuerdo frente a las condiciones de la nueva dinámica del trabajo. Que no hay más. No hay más. Y uno puede querer, el derecho es hermoso, el derecho es lindo, la ley es un marco que le permite a uno trabajar y le permite a uno existir, pero pues la economía pesa, y pesa más que la ley, porque la economía es la que permite tomar decisiones. Uy, pero ahí tocó un tema muy interesante y fue lo de las vacaciones adelantadas. Y yo tengo entendido que usted me dirá, cuando la empresa hace eso y le adelantan las vacaciones, en este momento está autorizado pues por la situación. Sin embargo, eso lo hace la empresa por mera liberalidad. O sea que se supone que luego de si la persona se va de la empresa, no puede descontarle ese valor que ya le pagó anticipadamente por decisión propia. No podría. A menos que pase. A menos que haya sido de pronto el empleado que no haya pedido las vacaciones o hayan llegado a un acuerdo escrito, ¿cierto? A menos que lo pacten. Exacto. Pero ¿qué pasa? Yo sé que no pactan. Y yo sé que soy consciente de que en este momento sí que se vieron vacaciones colectivas de una manera increíble. Y la gente las ha tomado. Inclusive les han juntado vacaciones con licencias no remuneradas. Pero pues el tema es delicado. Y yo tengo una pregunta allí y es, digamos, yo tengo mi empresa y le digo a un empleado de vayas de vacaciones por la pandemia. El empleado las acepta, no me dice nada, sale a su periodo de vacaciones y resulta que, digamos, eso fue en mayo, lo saqué a vacaciones y el caballero tenía las vacaciones en diciembre o en enero y pues se adelantaron, se le cancelaron, pero llegó el momento de que se cumplió el año del contrato, las vacaciones o la fecha real que debería salir. El empleado, basándose en el artículo 188, donde se dice que, digamos, usted que conoce mejor la ley sobre la interrupción justificada, digamos, de un disfrute de vacaciones por una situación inesperada como es esta, podría pedir esos días. Obviamente el dinero no, porque ya se lo pagaron, pero podría decir, no, es que yo no las disfruté y yo tengo derecho a un tiempo de disfrute donde sí pueda salir y hacer otras cosas, pero yo estuve encerrado. ¿La empresa está en la obligación de darle ese tiempo? Todo se resume a lo que pacten. Por eso es tan importante ser claro frente a lo que está pasando.
y ser claro que entre lo que está pactando implica sí o sí tener escritos y que sean suficientes para garantizar que ambas partes van a cumplir lo que pactaron. ¿Ya? Sí, porque lamentablemente pasa eso, que no hubo un pacto, fue la empresa la que dijo salga a vacaciones y la mayoría de la gente está acostumbrada a que nunca se preparan, preguntan, están al día en la parte jurídica. Eso sí que me parece triste, que uno de empleado, de empleador no conozca la ley y haga actividades o haga hechos que vayan en contra de o le puedan traer repercusiones legales más adelante. Entonces a mí me preocupa eso. Y hay algo más triste, pero Alejandra, algo mucho más triste que a mí personalmente como profesional del derecho me preocupa enormemente. Y es que la verdad, hay abogados, hay profesionales del derecho que se prestan para hacer marrullas, para hacer movimientos ilegales que ellos de entrada saben que no se pueden pactar porque hay una ley de carácter imperativo, una norma laboral que está protegiendo al empleado y que no se puede pactar en contra. Y sin embargo las empresas, por su afán tal vez económico, le creen a estos malos profesionales y terminan pagando los platos rotos porque lo único que hacen los profesionales es hacer un paso al costado y ya, listo. Sí, es verdad. Eso sí que las áreas jurídicas a veces permiten que hagan arbitrariedad de los gerentes o los directivos y ellos lo hacen confiando en eso y finalmente tienen problemas que les cuestan mucho más dinero que el que se hubieran podido haber ahorrado en ese momento. Sí. Entonces sí, pongan cuidado aquí y de verdad les digo de corazón, cuando les diga a la empresa, váyanse a vacaciones, cuando les diga a la empresa, tomen una licencia no remunerada o remunerada. Yo sé que ha impresionado a las personas y por temor a perder el empleo las han aceptado sin pactar nada, simplemente salen y hacen caso, por decirlo así popularmente, pero pongan cuidado, o sea, lleguen a un acuerdo con el empleador, no les dé miedo decirle, pásemelo por escrito, yo firmo, y créanme, los empleadores se están salvando de un problema mayor cuando logran esto de un acuerdo con el empleado. El día de mañana no les puede reclamar porque, como lo dice nuestro experto, ya todo quedó pactado y de manera escrita y legal. Entonces, de verdad, gracias por toda esa información tan valiosa, porque yo creo que con esto ya muchas personas se han dado una idea mucho más aterrizada de lo que estamos pasando ahora con las empresas y con los empleados en este tema del teletrabajo o el trabajo remoto o estas acciones de vacaciones, licencias, auxilios de transporte. O sea, créanme que si tienen más dudas, pues él nos va a comentar ahora dónde lo pueden ubicar, de qué manera lo pueden localizar, cómo pueden acceder a sus servicios. Muchísimas gracias por la invitación, Pedro Alejandro. Yo eternamente agradecido por la confianza de este espacio y para educar, porque más que abogado me gusta ser educador, me gusta decirle a la gente que tiene sus derechos y que los haga valer, que no, o sea, lógicamente hay un respeto, trabajador-empleador, pero esa reverencia y ese temor, eso hay que superarlo y eso se supera a través de esta educación, donde le mostramos a las personas que todo es pactado, que como lo contrataron a usted inicialmente, así mismo tiene que hacer las modificaciones correspondientes y no de otra manera. Yo tengo también mi empresa de asesoría, se llama Asesorías Integrales, y me pueden contactar a 316-621-4199 o al correo Jorge Andrés Hidalgo, ABC, Alma Bogotá Gato, las primeras letras de abogado, @hotmail.com. ¿Nos puede repetir ese correo otra vez para que la gente no tenga confusión allí? ¿Nos puede regalar nuevamente el correo? Sí. Claro que sí, Jorge Andrés Hidalgo, abc@hotmail.com. Perfecto. ¿Alguna recomendación o un comentario, un consejo que nos quiera dar para finalizar, don Jorge? Bueno, el consejo que yo le quiero dar tanto a los empleadores como a los trabajadores es llegar a acuerdos. No he visto nada en esta vida que no funcione bajo el mutuo acuerdo de manera correcta, acuerdos justos, acuerdos empáticos, acuerdos que tengan en cuenta que la situación de emergencia es mutua, ¿sí? La situación de emergencia es mutua.
Si hay recesión, si no hay consumo, las empresas tienen que recortar. Y los empleados deben de entender eso también. Las empresas preocuparse por el bienestar de sus empleados sin esconder la realidad de la empresa, pero tampoco sobreinflamando la situación económica que están pasando cuando tengan de pronto el recurso para seguir cubriendo. No nos podemos esconder, ni empleados, ni empleadores, ni trabajadores, en el velo de la mentira, y inventando situaciones que tal vez no existen en la práctica para nosotros. Excelente consejo y recomendación, así que ya saben, no se confundan, teletrabajo y trabajo remoto son dos cosas muy diferentes y créanme que hoy les debe haber quedado muy claro. Jorge, finalmente gracias de nuevo por esta oportunidad, por compartir ese conocimiento que es tan importante y espero nuevamente contar con tu presencia y con tu apoyo. Cómo no, con mucho gusto, siempre acá al servicio de la comunidad y tuyo. En cualquier oportunidad aquí estoy pendiente de lo que necesites. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Jorge. Si tienes alguna duda o comentario, puedes hacerlo en nuestra página resonanciadispar.com/el ojo del juicio y seguirnos en redes sociales. Así no te perderás ningún episodio. Recuerden que cada domingo es nuestra cita en el ojo del juicio. Quien les habla, Alex Ortega. Y me despido deseándoles a todos lo mejor para sus vidas.